de Teoría General de la Responsabilidad Civil. Estamos en el módulo de la responsabilidad contractual que comenzamos en la clase pasada. En la clase pasada vimos el concepto, digamos, la construcción del concepto de responsabilidad contractual, las diferencias con, en principio, con la responsabilidad extracontractual. Más adelante vamos a ver diferencias con la responsabilidad por daños a consumidores y usuarios. Y también vimos un debate histórico entre las posiciones que sostienen que la obligación de indemnizar los daños por el incumplimiento contractual para una surge del propio contrato, y entonces la obligación incumplida se transforma en la obligación de indemnizar daños y perjuicios, y para otra posición, el incumplimiento configura un hecho ilícito del cual emerge la obligación de indemnizar los daños. Esta segunda posición es la que lleva a la unificación de la responsabilidad civil en responsabilidad contractual y extracontractual con elementos comunes: el daño, la causalidad, el hecho dañoso antijurídico, que en este caso sería el incumplimiento, la relación de atribución a través de los factores de atribución, y bien, el sujeto responsable y las víctimas, por supuesto, que son los aspectos subjetivos. Entonces vamos a continuar con... Yo prefiero, ahí me están haciendo una pregunta por el chat, porque a veces me aparecen y cuando ponga la pantalla no, que me pregunten, por que levanten la mano y se expresen verbalmente. De paso va entrenando para lo que es el ejercicio profesional, que es a través de exposiciones orales, también las escritas, pero hay una cuota. Habilita tu micrófono, así responde. Mm, Bien. Vamos a compartir pantalla. Se levanten la mano y les doy la palabra. Vamos a hacer eso. Vamos a compartir. Bien. Vamos a ver ahora, a ver, Teixeira. Sí, buenos días, profesor. Yo simplemente digo, quería capaz que acotar algo ahí sobre, yo no sé si me voy a adelantar o espero, sobre la prescripción, por ejemplo, de esta responsabilidad. Lo que yo pude entender. La prescripción. Bueno, la prescripción es el De último la acción. tema. Bueno, por eso yo me adelanté demasiado. Yo por eso digo, está bien, está bien. Que eran las diferencias que decía de la parte contractual, de la parte de la responsabilidad contractual, la responsabilidad extracontractual, y sobre en la parte de los de la parte de consumo, que decía que en unas en 20 años, otras en 4, pero está, yo No, digo no, que 20 años no dije, porque la LUC bajó de 20 a 10 años. a 10 años. Entonces yo me confundí. Sí, cuidado lo que estén leyendo. Ah. Hay muchas cosas modificadas. Le agradezco, profesor. Sí, el otro día vi unos apuntes que tenían, que eran de obligaciones y contratos. El contrato es el que se perfecciona con la entrega, el contrato real se perfecciona con la entrega y produce efectos reales. No, eso está mal. Después, en la obligación y consignación es el ofrecimiento del deudor al acreedor de una suma de dinero. No, puede ser una obligación de hacer y de no hacer, pero de esos, una cantidad. O sea, que tenga, no, se lo habían dado en un, no sé, por un profesor que preparaba
el curso en forma particular. Profesor, Por eso tengan cuidado con los resúmenes, con lo que lean. Ahí ustedes tienen los materiales, vayan leyéndolo, se van haciendo un resumen. Yo cuando estudiaba, en un momento adopté un método que era subrayar y, o sea, subrayar de forma de que después, de que me vaya quedando un resumen. Y luego lo que leía era el subrayado. Si quería profundizar en alguno de los temas, tenía dudas, leía todo. No sé, yo les comento mi método, otros tendrán otro. Pero nunca hay como el resumen hecho por uno, ¿no? profesor, Sí. usted disculpe, yo estuve leyendo de su libro, capaz que yo entendí mal o tuve una mala interpretación. Dice Bueno, así, el libro es anterior a la LUC. Ustedes tienen que ah, actualizarlo. Yo el otro día ah, dije 10 años, por eso le dije, saquen apuntes. está bien, ahí yo me Claro, equivoqué, está bien. claro, también, por ejemplo, el tomo 19 de Gamarra del año 81, diciembre del 81. O sea, hay que, uno tiene los materiales de estudio, hay que acompasarlos con la clase. Pero bueno, sí, de lo que usted está refiriendo lo vimos en la clase pasada, las diferencias entre contractual y extracontractual, el hecho generador, el incumplimiento de la obligación, el incumplimiento del deber genérico, las acciones que tiene el acreedor, que en la extracontractual es la víctima, son básicamente dinerarias, mientras que en contractual tiene un elenco de remedios, acciones o medios de tutela para satisfacer el interés del acreedor. Los daños que se indemnizan, que en la contractual son solo los previsibles al momento de la celebración del contrato, mientras que en la extracontractual son previsibles e imprevisibles, y también en la prescripción, donde en la extracontractual, por el 1332, son 4 años, y en la contractual, por el artículo 1216, son 10 años. ¿Sí? Desde la exigibilidad, mientras que el artículo 1332 empieza a correr el plazo, y algo muy importante en la prescripción extintiva, que es lo que se denomina el dies a quo, el día que comienza, que ese es todo un tema en todos los ámbitos de la prescripción. Eh, en la extracontractual, los 4 años son desde el hecho ilícito, como les comentaba. Bueno, sintéticamente esas son las diferencias, las tienen ahí en el libro, se las expliqué la clase pasada. Pero en esta clase vamos a avanzar hacia, hacia otros temas. Básicamente el incumplimiento, los tipos de incumplimiento y los remedios o medios de tutela, o antiguamente se le decían acciones, ¿sí? Hoy se habla de pretensiones, ¿sí? O pretensiones si queremos hablar, es decir, de remedios, medios de tutela o pretensiones que el acreedor dispone para satisfacer su interés lesionado por el incumplimiento. Bien, ¿qué es el incumplimiento de la obligación? La no ejecución total o parcial de la prestación, la cosa no se entrega, lo que se debía hacer no se hace, lo que se debía no hacer se hace, o la ejecución defectuosa o inexacta de la prestación. La prestación se cumple, pero no se cumple como se pactó. No es una prestación conforme con lo estipulado. Entonces tenemos dos grandes ámbitos, como vamos a ver ahora, que generan esta doble definición del incumplimiento, ¿sí? En términos generales siempre es la no ejecución de la prestación pactada, porque la ejecución defectuosa, en definitiva, forma parte, podríamos categorizarla también como la no ejecución de la prestación pactada, pero tiene particularidades específicas que hacen que debamos diferenciar ese tipo de incumplimiento. El incumplimiento produce la insatisfacción del interés del acreedor. El acreedor tiene un interés en la obligación de la otra parte. Y si se incumple,
se produce la insatisfacción de ese interés. El comprador tiene interés en la obligación del vendedor de hacer la tradición. Si no entrega la cosa, si no hace la tradición, se lesiona el interés del acreedor al cumplimiento de la prestación debida por la otra parte. Este es un aspecto fundamental porque los remedios o medios de tutela o pretensiones que el sistema jurídico le otorga al acreedor tienen por finalidad esa satisfacción del interés del acreedor. Y eso va a ser un eje en la responsabilidad contractual. ¿Sí? Perfecto. Bien, acá tenemos los tipos de incumplimiento. Tenemos el incumplimiento definitivo y el incumplimiento temporal. Esto es una categoría que abarca las otras que van a ver debajo, porque todo incumplimiento puede ser definitivo o temporal. Ahora vamos a ver los criterios, pero básicamente el criterio de distinción es el siguiente. En el incumplimiento temporal, la obligación todavía es posible de ser cumplida y satisface el interés del acreedor. Mientras que en el incumplimiento definitivo, la obligación ya no puede ser cumplida o pudiendo ser cumplida, no satisface el interés del acreedor. Una segunda categorización es la del incumplimiento total y parcial. El incumplimiento total es cuando no se ejecuta la prestación debida en absoluto, y la prestación parcial es cuando se ejecuta en parte. Tiene que entregar 100 toneladas de arroz y entrega 60. Ahí es un tipo de incumplimiento específico, particular, que a su vez, por esa particularidad, tiene remedios específicos o particulares para ese tipo de incumplimiento. Cada tipo de incumplimiento tiene diferentes remedios para satisfacer el interés del acreedor. Y finalmente el tercero es el incumplimiento inexacto o defectuoso. Perdón, pero voy a agarrar el código. ¿Sí? Que se puede observar en los artículos 1848, en sede de arrendamiento de obra. Acá, como les decía, hay que trabajar con el código sistematizando el 1341 al 1348, el núcleo duro de la regulación de la responsabilidad contractual, con las regulaciones particulares en los diferentes contratos, porque en los diferentes contratos especiales que van a haber el año próximo, sí, en el primer semestre del año próximo, tienen diferentes obligaciones, obviamente. Eso es lo que los define, eso es lo que tipifica el contrato, como vimos en el curso de obligaciones y contratos al ver la tipificación del contrato. Entonces, en muchas de las regulaciones se encuentran con respecto a la responsabilidad contractual, al tipo de incumplimiento, a los medios de tutela, se encuentran en sede de los diferentes contratos. Acá el 1848 está en sede de arrendamiento de obra. A ver, ¿quién se anima a leer el 1848? ¿Lo leo, profe? Sí, léalo, por favor. Concluida la obra conforme a la estipulación o en su defecto con arreglo al uso general, el que le encargó está obligado a recibirla, pero si creyere que no está con la solidez y lucimiento estipulados o de uso, tiene derecho a que sea examinada por peritos nombrados por ambas partes. Si resultare no haberse verificado la obra en la forma debida, tiene el obrero que ejecutarla de nuevo, devolver el precio que menos valiese con indemnización de los perjuicios. Perfecto. Acá obra se está refiriendo en general a toda obra encargada, no se refiere solo a la obra de construcción, si bien el contrato de construcción está regulado para el arrendamiento de obra. El arrendamiento de obra, el arrendador de obra
se obliga a hacer una determinada obra y la otra parte a pagar un determinado precio por ella. Y aquí se ven claramente cuando la obra concluida la obra conforme a la estipulación en su defecto con arreglo de usos generales, que el cargol está obligado a recibirla, pero si creciese que no está con la solidez y lucimiento estipulados, es decir, la entrega, pero tiene defectos, bueno, ahí le establece unos remedios que vamos a ver más adelante. Tiene derecho a que sea examinada por peritos nombrados por ambas partes. Si resulta de no haberse verificado la obra en la forma debida, hay incumplimiento inexacto o defectuoso, tiene el obrero, el que ejecutó la obra, puede ser una empresa, no es una obrero persona física, obviamente, que ejecutarla de nuevo o devolver el precio que menos varíe. Ahí está estableciendo la sustitución, después lo vamos a ver, es uno de los remedios, o la devolución del precio que menos variese, la reducción del precio al valor de la obra con defectos. Ahora lo vamos a ver más adelante. Son ejemplos, simplemente como ejemplo del incumplimiento inexacto defectuoso, que los puse porque tal vez sea un poquito más complejo de visualizar. Pero vamos a volver sobre este y el otro artículo que está ahí, el 1458, ese en sede de paga, ya ese se vio en obligaciones, porque establece el principio de integridad de la paga. Sí, te dice Irán. Una consulta, profesor. Entonces, el incumplimiento inexacto, el defectuoso o inexacto diríamos que sería un cumplimiento, perdón, parcial, ¿se puede entender? No. ¿No? Incumplimiento parcial es como lo definí, cuando le entregan parcialmente o hacen parcialmente. Tiene que construir 2 pisos y construyó 1. Tiene que entregar 100.000 pesos y entregó 80.000. Tiene que entregar 10 camionetas de reparto y entregó 8. Cambio inexacto, defectuoso, cumple, pero con defectos. La obra la entregó, pero se llueve. El auto lo entregó, pero rompe los punteros de dirección porque tiene un defecto. O sea, el cumplimiento defectuoso es diferente en cumplimiento parcial. Bien. Por eso es que les puse este esquema. Fíjense por este esquema. Lo que sí puede ser es que el inexacto defectuoso sea definitivo o temporal. No se pueda ya cumplir o pueda ser cumplido. Lo mismo total y parcial. Puede ser definitivo o puede ser temporal. Esta clasificación corta con estas otras dos. Pero primero vamos por partes, porque esto empieza a dar vuelta a la rosca y ya la materia es compleja de por sí. ¿Sí? El que piensa que tiene menos complejidad de obligaciones y contratos, no, porque formaba parte de ese curso y es la continuación. Pero además ha ido adquiriendo un desarrollo por los cambios sociales que, que hace que tenga mucha dinámica en la normativa, en las interpretaciones y en particular responsabilidad contractual es un sistema. Es un sistema. A veces yo he estado en sala de profesores cuando se pone un tema y dice que entrevero. Porque y de todas formas yo le voy a dar unos aspectos, conceptos básicos para que puedan ejercer la profesión de la mejor manera, digamos. ¿Sí? Que es lo que necesitan. Además de salvar el examen, por supuesto. Pero nosotros tenemos otro objetivo, además, de que ustedes salgan con la capacitación necesaria para que cuando alguien los vaya a consultar puedan determinar qué incumplimiento tiene, porque acá hay que determinar de qué contrato se trata, qué obligaciones emergieron, porque eso ya venía del otro curso, y luego cómo se incumplen, qué tipo de incumplimiento hay y qué acciones voy a tomar. Y eso forma parte de lo que hace, de lo que define principalmente el abogado.
y el escribano que lo tiene que prever al momento de celebrar el contrato. El abogado también redacta contratos, pero el escribano principalmente hace eso, no solo eso, por supuesto, pero acá estamos en un curso de responsabilidad civil y esto de responsabilidad contractual, el eje de todo. Bien, avancemos. Y ahí hay una gran responsabilidad, porque si se equivocan con el camino por el que toman, después volver atrás, o no se puede, o es muy doloroso. Vamos avanzando. Vamos con el primer tipo de categoría. Acá hay una gran discusión en cuanto al criterio de distinción, porque para unos es la posibilidad de cumplimiento, o sea, cuando se produce el incumplimiento definitivo, cuando ya no es posible el cumplimiento. ¿Sí? Posición que sostuvo Gamarra en el libro Responsabilidad Contractual tomo 1, que es posterior al tomo 17 del tratado, donde ahí sostenía la posición que sigue, la posición B, posibilidad de cumplimiento y satisfacción del interés del acreedor. Para esta segunda posición, el incumplimiento definitivo se produce cuando ya no es posible el cumplimiento, o siendo posible, que para la otra posición ya no sería incumplimiento definitivo porque habría posibilidad de cumplimiento, no satisface el interés del acreedor. Esta segunda posición va en una línea de... va en una línea de protección del acreedor, que es yo no les hablé de eso, pero hay un paradigma que también fue cambiando, así como en extracontractual fue de la culpa, las conceptualizaciones objetivas, la protección de la víctima. Aquí, la víctima del incumplimiento es el acreedor. Y entonces ha habido toda una línea internacional que establece ese paradigma de protección del acreedor, que cambia las concepciones decimonónicas del favor debitoris en favor del deudor para que pueda cumplir. Acá se entiende, bueno, si no cumple, el programa económico del acreedor es el que se cae, el que se ve afectado, y eso produce una cadena de incumplimientos. Por lo tanto, la satisfacción del interés del acreedor por el incumplimiento de la lesión de su interés por el incumplimiento del deudor es el objetivo principal. Eso vamos a hacer un pequeño paréntesis, eso se genera básicamente en varios aspectos, pero hay un mojón fundamental del que ustedes le van a hablar en la carrera, en otras disciplinas, que es la Convención de Naciones Unidas sobre Compraventa Internacional de Mercaderías de 1980 de Viena, o Convención de Viena. Ahí se hace bueno, la compraventa internacional de mercaderías es un contrato sobre el que se basa, o podríamos decir, es el eje de la contratación internacional y de las economías de los países, porque es el que se hace en la exportación y en la importación, en el intercambio económico a nivel internacional. Uno de los indicadores más importantes de la economía son las exportaciones, como así también el balance con las importaciones, y a dónde se exporta, qué se importa, de dónde, como ustedes ya lo saben. Entonces, esa convención tiene dos particularidades. Una, genera un sincretismo, una síntesis entre la conceptualización contractual del derecho angloamericano y la del derecho continental, ¿sí? Lo que llamamos el derecho de la codificación, ¿sí? Y bueno, establece determinadas pautas basadas en las que estamos viendo ahora como paradigma predominante del incumplimiento
es objetivo, producido el incumplimiento, el acreedor tiene a su disposición un conjunto de remedios que articulan con los diferentes tipos de incumplimiento. Y queda excluida la culpa. Si en extracontractual podemos decir que queda excluida y la culpa que prevé el 1319 como regla general la cantidad de reglas especiales que queda subsidiaria, aquí es mínimo. Aquí es mínimo, es algunas obligaciones de hacer. Entonces, eso fue reafirmado por, bueno, el otro punto es que lo ratificaron todos los países. Creo que el 97% de los países del mundo tienen ratificada esa convención. Sobre la base de esa convención, tenemos algunos principios. Hay principios UNIDROIT, que son muy importantes, principios de las Naciones Unidas para los contratos internacionales, y luego hubo otros que se llaman soft law. ¿Por qué? Porque son entidades, organizaciones que no son estados, pero que generan principios para los contratos, porque uno de lo que se quiere principalmente es que los contratos tengan reglas generales en todos los países del mundo para poder facilitar la fluidez de los intercambios económicos. Ahí aparecen los principios europeos de derecho de los contratos, los principios latinoamericanos de derecho de los contratos, la reforma del Código Civil francés, la reforma del Código Civil alemán, el Código Civil y Comercial argentino, el Código Civil brasileño. Estamos hablando todo de códigos del siglo XXI, que van plasmando esta concepción que es la que se impone hoy en cuanto a la interpretación. Paréntesis cerrado, vuelvo a los criterios de distinción, que son estos respecto del incumplimiento definitivo y el incumplimiento temporal. Vamos a ver ahora el incumplimiento temporal. Bien, el incumplimiento temporal. Aquí tenemos dos posturas. El incumplimiento temporal vimos que puede ser, se da cuando todavía es posible el cumplimiento, la cosa se puede entregar, y para otros, cuando es posible el cumplimiento y satisface el interés del acreedor. La cosa se puede entregar, pero además la entrega tardía satisface el interés del acreedor. Después vamos a ver casos donde una entrega tardía puede no satisfacer el interés del acreedor, ¿sí? La madera que llega al puerto, pero llegó después que el barco se fue, que tenía que ir. Y entonces en el destino ya no le van a aceptar un cumplimiento tardío y además le van a poner una multa. No, mira, ahora ya no, ya este negocio a mí no me interesa. Sí te reclamo los daños y perjuicios que tengo, el flete cargado, la multa que me van a poner, lo que me perdí de ganar, ¿sí? Lo que ya vimos a nivel de daños, ¿sí? El daño y la clasificación en daño emergente, lucro cesante, pérdida de chance. Bien, acá vamos a hacer algunas referencias al daño de la perspectiva contractual también en este módulo. Porque ahí se van a dividir en moratorios y compensatorios. Después lo vamos a ver con más profundidad. Vamos por el principio. Bien, ¿qué es la mora? Bien, la mora se da cuando se produce la exigibilidad, tiene que cumplir el 10 de octubre, el 10 de septiembre no cumplió. Entonces ahí aparece, vamos al artículo 1336. A ver, alguien que lo lea. Yo lo leo, profesor. Bueno, léalo. El deudor cae en mora, sea por interpelación judicial o intimación de la protesta de daños y perjuicios, sea por la naturaleza de la convención o por efecto de la misma, cuando en ella se establece que el deudor caiga en mora por solo el vencimiento del término. Bien, acá tenemos lo que es la mora y la caída en mora del deudor. Lo primero que tenemos que decir es que la mora solo se da en el incumplimiento temporal. ¿Por qué?
porque como ven, es una interpelación, para que el deudor caiga en mora, se le requiere el cumplimiento de la obligación. Dice, el deudor cae en mora, sea por interpelación judicial o intimación de la potestad de daños y perjuicios. Se refiere a una intimación judicial o a una intimación hecha por escribano público, sea por la naturaleza de la convención o por efecto de la misma, cuando en ella se establezca que el deudor caiga en mora por el solo vencimiento del término. Más adelante voy a dedicar un espacio específico para la mora, pero ya podemos decir que hay tres formas de caer en mora. Por una intimación, por cuando se pacta la mora automática, que se dice va a estar el incumplimiento, es decir, que no se cumpla cuando se hace exigible para que caiga en mora, y el tercero es la mora por la naturaleza de la convención, cuando de la propia obligación surge que ya no se puede cumplir, por ejemplo, después de una fecha. Lo vamos a ver más adelante, pero esas son las tres conceptualizaciones. Por intimación, por el pacto de mora automática o por la naturaleza de la convención, por cómo está construida la obligación en el contrato. ¿Sí? Por eso es muy importante cómo se redacta ese contrato. En la nota del 1336, que es la lectura obligatoria, ahí tienen las funciones de la mora, las formas de hacer caer en mora, porque hay otro tema específico. Y la mora calificada, la mora del acreedor y otros aspectos. La forma de hacer caer en mora luego de la ley 16.002, el artículo 131 de la 16.002, también se pueden hacer las intimaciones por telegrama colacionado con copia de retorno. Dice, las intimaciones en las causas judiciales, con excepción de las relativas a los procesos sobre arrendamientos y desalojos, podrán ser realizadas por telegrama colacionado certificado, cuya copia, una vez agregada al expediente, tendrá todos los efectos de las intimaciones que se practiquen por los alguaciles. O sea que establece el telegrama colacionado, pero excluye el ámbito de los arrendamientos y desalojos, que eso está previsto por el decreto ley 14.219, que si bien se aplica a las fincas con permiso de construcción anterior a 1968, la parte de procedimiento se aplica a todos los contratos de arrendamiento y prevé la intimación judicial. ¿Sí? Entonces dice, excluidos los arrendamientos y desalojos, puede hacer la intimación por telegrama colacionado con copia de retorno. Ustedes envían, no cualquier telegrama colacionado, el telegrama colacionado con copia de retorno, Antel, que es el que tiene el monopolio, envía el telegrama, usted envía el telegrama, intimo usted cumplimiento de la obligación de dar, emergente del contrato tal, más daños y perjuicios, reajustes, intereses. Y luego la propia Antel le entrega un certificado, o sea, un documento, que es un documento público, un certificado con forma también de telegrama, que dice que se recibió en tal fecha. Entonces usted agrega, cuando va a hacer el juicio, agrega el telegrama y el acuse de recibo se llama. Por eso se llama telegrama colacionado certificado o telegrama colacionado con copia de retorno. Eso es lo que se utiliza para todos los tipos de intimaciones en el derecho uruguayo, digamos. Y que flexibilizó el tema de que todas las intimaciones tenían que hacerse por juzgado. Muy bien. Cuando cae en mora. Perfecto, pero acá estamos en otro tema. Después vamos a ver el tema de la mora con más extensión, si bien no se puede eludir el tema en el incumplimiento temporal. Hay una posición que identifica mora con incumplimiento y dice que el incumplimiento temporal se produce cuando el deudor cae en mora. Incumplimiento temporal se identifica con mora. Entonces, pero como si tenía que cumplir el 10 de septiembre y no cumplió, ¿no hay incumplimiento? Para esta posición, no. Dice que mientras no hay caída en mora, hay un retardo lícito del deudor. Una
una tolerancia del acreedor al incumplimiento del deudor. Y conforme con esta postura, para esta línea de pensamiento, el acreedor solo está legitimado a promover remedios para satisfacer su interés lesionado por el incumplimiento cuando se verifica la mora del deudor. O sea, el incumplimiento se produce cuando cae en mora. Antes de la mora, entre la exigibilidad y la mora, hay un periodo que no es de incumplimiento, y solamente cuando el deudor cae en mora puedo ejercer los remedios que el sistema jurídico me otorga para el incumplimiento temporal. Si hay un cumplimiento definitivo, ya no es posible el cumplimiento, no satisface el interés del acreedor, la mora no existe, porque si la cosa se destruyó, no tiene sentido intimarlo a que cumpla lo que no puede cumplir. Cuidado, ¿entienden? Si ya no puede cumplir, ¿sí? Si hay un cumplimiento definitivo, la mora no opera. La mora es cuando todavía puede cumplir. Eso está claro, eso es un principio básico. ¿Sí? O sea que la intimación de pago o la intimación de cumplimiento opera cuando el cumplimiento en principio todavía es posible. Y además satisface el interés del acreedor, de acuerdo a la postura segunda que vimos. De acuerdo a la primera postura que vimos antes, solamente basta que sea posible el cumplimiento para que haya incumplimiento temporal. Y todas estas posturas van enganchadas. No hay ninguna que no tenga vinculación ¿ven? Los dos criterios, posibilidad de cumplimiento y satisfacción del interés del acreedor. Salimos de este tema, pero que tiene conexión, porque hablamos dentro del cumplimiento temporal, que uno lo define de una forma y otro de otra. Hay quienes sostienen que se identifica con la mora y otros que van a sostener, ahora vamos a ver, que no se identifica con la mora. ¿Qué problema tiene principalmente este? ¿Dónde está la diferencia? Bien, desde cuándo puedo promover los remedios. Si yo puedo promover vamos a ver después, que en el incumplimiento temporal puedo promover la pretensión de cumplimiento específico o ejecución forzada específica o la resolución del contrato. ¿Tengo que hacer caer en mora al deudor para poder promover estas acciones? Para esta posición sí. Para esta posición tiene que hacer caer en mora al deudor, o si está pactada la mora automática no precisa nada. Si no está pactada la mora automática requiere de una intimación, sea judicial, sea por telegrama colacionado, sea notarial, y luego va a promover va a estar habilitado para promover las acciones respectivas. ¿En qué se funda este artículo? En el juego de los artículos 1341 y 1342. Vamos al 1341. ¿Qué se funda esta postura? Una postura que ha sostenido Gamarra, la sostiene parte de la jurisprudencia. A ver, ¿quién se anima a leerlo? Que no sea Lo lo que leo, se profe. lee. Que lea otro, a ver, por favor. Son Si no hay otro, yo leo. 119. Yo lo leo si quiere, profe. Bueno, a ver, Magali, gracias. Artículo 1341. Los daños y perjuicios solo se deben cuando el deudor ha caído en mora de cumplir su obligación. Artículo 1336. O cuando la cosa que se había comprometido a dar o hacer no podía ser dada o hecha, sino en el tiempo determinado que ha dejado transcurrir. La demanda... Hasta ahí. Bien. Los daños y perjuicios solo se deben cuando el deudor ha caído en mora de cumplir su obligación, dice. Y lo hizo cuando la cosa que se había comprometido a dar o hacer no podía ser dada o hecha, sino en el tiempo determinado que ha dejado transcurrir. Acá se refiere a eso que el 1336 dice mora por la naturaleza de la convención. Cuando es que se dan las obligaciones de cumplimiento puntual. Ahora lo vamos a ver, eso tiene cierta complejidad. Pero ahora vamos a quedarnos con la parte primera
Los daños y perjuicios solo se deben cuando el deudor ha caído en mora de cumplir su obligación, artículo 1336. Y vamos al 13, acá ven en la nota del 1341, ahí está explicado el incumplimiento temporal, el concepto, los remedios en el incumplimiento temporal, el incumplimiento definitivo, el concepto, los remedios para el incumplimiento definitivo, los daños en el incumplimiento temporal, las obligaciones con plazo esencial, que son estas que estamos hablando de la naturaleza de la convención. Sí, no sé quién me había hablado. ¿Alguien me dijo, profe? Hagan preguntas. Pregunten. No, que yo le dije, profe, Sí. que el incumplimiento que ya no se da por el tiempo transcurrido, es en general, por ejemplo, cuando yo encargo un vestido de novia y lo preciso para la boda, no lo preciso 20 días después, por ejemplo. Sí, el tema es que ahí también se puede producir el incumplimiento definitivo, porque a usted ya no le satisface el interés del acreedor y no lo recibe. Llega el modisto el domingo Las dos cosas. se pueden dar las dos cosas, porque yo lo iba a explicar más adelante, pero hago un paréntesis. Y los alumnos del curso de obligaciones y contratos, por supuesto que lo vimos esto. Bueno, viene el vestido de novia el lunes y le dice, no, mire, yo me casé el sábado, todo un estrés tremendo, tuve que alquilar un traje, los daños que le hayan producido. Entonces, hay un cumplimiento definitivo, yo no le acepto el vestido. Perfecto. Pero puede pasar que, como sucedió en un caso de jurisprudencia, que la novia igual le acepta el vestido para sacarse las fotos que en el lago del Parque Rodó. Entonces, que era lo que quería, las fotos con el vestido de casamiento. Entonces, ahí, mientras que en la otra posibilidad, en ese mismo caso, hay incumplimiento definitivo, acá habría incumplimiento temporal, porque el cumplimiento se hizo, pero tardío, con lo cual van a cambiar los daños, ¿sí? Los daños que va a poder reclamar. Y ahí se produce la mora por la naturaleza de la convención, porque usted no le va a intimar a que cumpla. Bueno, podría, entrégueme igual, pero en realidad ya cayó en mora, debe los daños desde el momento que tenía que cumplir, el sábado a las 12 del mediodía o antes de las 19 horas, por lo menos que se casaba, ahí cae en mora por la naturaleza de la convención, no es necesaria una intimación, porque era una de cumplimiento puntual. Es igual que lo comentaba la madera que nos llega para ser embarcada en el barco que se va. ¿Sí? Ahí podría aceptar, ahí dice, no, mire, no lo acepto porque hay incumplimiento definitivo, o lo acepto porque la pongo en otro barco, pero aparte usted me va a pagar todos los daños que me ocasiona este incumplimiento tardío que le voy a aceptar. Pero ahí mora por la naturaleza de la convención, porque basta que no llegue en la fecha para que se produzca ahí la mora de acuerdo a lo que establece 1336. Pero bueno, eso es un tema que quería después más específicamente tratarlo adelante. Acá lo que quería hacer este juego, de que los daños, esto es muy importante, fíjense, en 1341, los daños y perjuicios solo se deben cuando el deudor ha caído en mora y cumplió su obligación. Si quiero reclamarle los daños y perjuicios, los daños moratorios, los daños por la demora, tengo que hacer caer en mora al deudor. Y en el 1342, que ya lo hemos leído varias veces, a ver alguien que se anima a leerlo. Yo lo leo si A ver, ¿quién? ¿Bertoletti? Bueno, adelante, Bertoletti. Artículo 1342. El deudor es condenado al resarcimiento de daños y perjuicios, sea en razón de la falta de cumplimiento de la obligación o de la demora en la ejecución, aunque no haya mala fe de su parte, siempre que no justifique que la falta de cumplimiento proviene de causa extraña que no le es imputable. Bien. En el 1341 dice que se deben los daños de la mora, y como acá dice que el deudor es condenado al resarcimiento de daños y perjuicios en razón de la falta de cumplimiento o de la demora de la ejecución, identifica incumplimiento con mora. Dice, los daños se deben desde la mora, mientras que en el 1341, en el 1342 dice que el incumplimiento se produce cuando falta de cumplimiento o en la demora en la ejecución. Entonces dice esta postura, bueno, entonces incumplimiento
y queda obligado al resarcimiento de daños y perjuicios. Entonces, si queda obligado al resarcimiento de los daños y perjuicios a partir del incumplimiento y de acuerdo al 1341, los daños se ven desde la mora, hacen como una especie de denominador común y dicen, bueno, entonces el incumplimiento es desde la mora, porque del incumplimiento se deben los daños y perjuicios. No dicen eso exactamente 1342, pero esa es la interpretación. ¿Sí? El 1341, los daños y perjuicios se ven desde la mora. 1342, el incumplimiento genera la obligación de abonar los daños y perjuicios. Bueno, entonces, incumplimiento y mora se identifican, porque los otros elementos de esas premisas es la obligación de indemnizar daños y perjuicios. Mora e incumplimiento se identificarían. Entonces, si el acreedor no hace caer en mora al deudor, no puede promover ninguna acción. Bien, vamos a la siguiente postura. Se basa en los mismos artículos. La posición anterior es la posición de Gamarra, de un segundo Gamarra, porque en el primero sostenía, bueno, esta posición nunca lo sostuvo específicamente, sí sostuvo que la diferencia entre incumplimiento temporal y definitivo era la posibilidad de cumplimiento y que satisfaciera el interés del acreedor el cumplimiento tardío. Y después cambió a que solo es la posibilidad de cumplimiento en una discusión con Carnelli bastante fuerte, digamos. Posición esta que no identifica mora con incumplimiento. Esta posición es sostenida por Cafaro Carnelli y bueno, todo otro sector muy importante de la doctrina y también de la jurisprudencia. Para esta, que sigue los lineamientos internacionales, digamos, pues en el mundo esta es la posición más seguida. Para la falta de ejecución de la prestación debida en el plazo previsto produce el incumplimiento. ¿Cuándo es que se da el incumplimiento? Cuando se produce la exigibilidad de la obligación, exigibilidad seguida de no cumplimiento. ¿Sí? Exigibilidad seguida de no cumplimiento igual a incumplimiento. ¿Cuándo se hace exigible la obligación? El 10 de octubre. ¿El 10 de octubre cumplió? No, hay incumplimiento. Esto Cafaro Carnelli dicen, acá no tiene nada que ver la mora, acá es un tema del pacto de las obligaciones y de la exigibilidad. Incluso dicen, bueno, por eso es que el plazo de prescripción corre desde la exigibilidad, entre otros argumentos. Pero principalmente que la obligación establece una exigibilidad y a partir de que se hace exigible y no cumple, hay incumplimiento. Y para esta postura, el incumplimiento legitima al acreedor a promover los remedios necesarios para satisfacer su interés lesionado. Es decir, que si me tiene que entregar la camioneta, compró 3 camionetas para la empresa, la empresa compró 3 camionetas para la distribución de sus productos y no se las entrega, puede promover la ejecución forzada específica sin necesidad de sacar en mora al deudor. O puede promover la resolución del contrato, se desliga del contrato, devuélvame lo que yo le pagué, o quedo sin ninguna deuda, y me paga los daños y perjuicios. Y me desligo y me consigo las camionetas en el mercado. Las dos grandes opciones que después vamos a ver que tiene en el incumplimiento temporal. Ahora, la mora, para esta postura, pero y entonces Cafaro Carnelli, la mora se requiere para reclamar la indemnización de los daños moratorios. ¿Por qué? Porque lo dice 1341. No dice que requiere la mora para que se configure incumplimiento. Dice, los daños y perjuicios solo se deben cuando el deudor ha caído en mora de cumplir su obligación. Dicen, bueno, lo que dice ahí es que desde la mora debe los daños y perjuicios moratorios. ¿Sí? ¿Se entiende?
Tiene que tener el código a la vista, muchachos. Si no tienen el código, lo ponen en la computadora o en el teléfono. Poder tenemos esas posibilidades, los dispositivos. Bien. ¿Qué otras funciones cumple la mora desde esta perspectiva? Ya vimos, indemnizar los daños moratorios, y acá viene una segunda muy importante, excluir el caso fortuito. Cuando yo hago caer en mora al deudor, no solamente comienza a deberme los daños moratorios, sino que además elimino la posibilidad de que haya un caso fortuito y que se exonere de responsabilidad por caso fortuito, porque el caso fortuito no opera cuando es ese hecho imprevisible, irresistible que vieron en la clase de la doctora Prandi, y exterior al control del deudor, es imputable a él, por lo tanto no es una causa extraña no imputable, o ya había caído en mora. Y eso está previsto en el artículo 1343. Como ven acá en el núcleo duro 1341, 1348, vamos a ver todo el mundo de la contractual en la parte general. Vamos a leer 1343 que refiere al caso fortuito en el ámbito contractual. A ver, alguien que se anime a leer. Que ¿Qué no quiere sea, que lo lea, profesor? Yo lo que leo. no sea de los que ya hayan leído. Ah, bueno, Y bien. tenemos en Yo este lo momento leo, profe. 118 alumnos. A ver, Débora. Buen día. Leo el Buen artículo. día. Artículo 1343. No se ven daños y perjuicios cuando el deudor no ha podido dar o hacer la cosa a que estaba obligado o ha hecho lo que estaba prohibido, cediendo a fuerza mayor o por caso fortuito. Artículo 1549. No se entiende, ¿sigo? Sí, claro. No se entienden comprendidos a la regla antedicha los casos siguientes. Si alguna de las partes ha tomado sobre sí especialmente los casos fortuitos o la fuerza mayor, si el caso fortuito ha sido precedido de alguna culpa suya, sin la cual no habrá tenido lugar la pérdida o inejecución, si el deudor había caído en mora antes de realizarse el caso fortuito, debiéndose observar lo dispuesto en el capítulo 6º, título 3, parte primera de este libro. Perfecto. Entonces, fíjese dice, no se ven los daños y perjuicios si el incumplimiento se debió al caso fortuito. ¿Sí? En inciso 1. Y luego establece cuándo esa regla no opera. Cuando en el contrato pactaron que el caso fortuito es para una de las partes o que no exoneraba de responsabilidad civil, ¿sí? Lo incluyo en el contrato y lo hago pesar en el precio. Si el caso fortuito ha sido precedido de alguna culpa suya, traducido al siglo XXI, si el caso fortuito se ha debido a un hecho de él, a una causa imputable de él, más allá de si hay culpa o no, ¿sí? Si él es imputable a él que se haya producido el caso fortuito, era previsible, era resistible, estaba dentro de su ámbito de control, o eso, acuérdense, el ámbito de control también es muy importante, ¿sí? La persona fue atropellada. Sí, pero el auto se le rompió la barra de dirección. Bueno, señor, eso queda dentro de su ámbito de control. Eso no le exonera de responsabilidad. Te tiene que llevar el auto al service de manera que no se rompa la barra de dirección. Lo siento. Esos son, me refiero a los imprevisibles, irresistibles y fuera del control fuera del ámbito de control del deudor o de quien comete el daño, si fuera extracontractual, que fue el ejemplo que puse. Y acá viene lo importante, y no me quiero ir a lo que dice a la diapositiva, si el deudor había caído en mora antes de realizarse el caso fortuito, es decir, aunque sea imprevisible, irresistible y fuera del ámbito de control del deudor, si había caído en mora, no lo exonera de responsabilidad. Entonces, es muy importante, como ven, la caída, hacer caer en mora al deudor. Y la resolución del contrato de compraventa por incumplimiento del contrato 1731,
requiere específicamente de la mora del deudor. Dice, si el comprador estuviese constituido en mora de pagar el precio en el tiempo y lugar indicados en el artículo 1728, el vendedor tendrá derecho para exigir el precio o la resolución de la venta con indemnización de daños y perjuicios. Artículo 1431. Estuviere constituido en mora, lo dice expresamente. Pero si vamos al 1431, la norma que prevé la resolución de los contratos por incumplimiento, 1431, vamos al 1431. Bueno, aquí cuando está en sede de condición resolutoria, en la época que se confecciona el código y se aprueba y se pone en vigencia, hay una postura doctrinaria, jurisprudencial, legislativa, porque está planteada, que sostenía que la posibilidad de resolver por incumplimiento el contrato era una condición resolutoria implícita o tácita del contrato, que significaba que si había incumplimiento, se resolvía el contrato. Por eso van a ver que comienza hablando de la condición resolutoria, le llama implícita, ¿sí? Pero en realidad, con los desarrollos teórico-prácticos, se observa que en realidad no es una condición resolutoria, porque en la condición resolutoria se verifica la condición resolutoria y se extinguen los efectos del contrato. Pero aquí se produce el incumplimiento y no se extinguen los efectos del contrato. El acreedor tiene la opción de pedir la resolución del contrato y se va a resolver con la sentencia. Entonces en realidad no es una condición resolutoria, pero lo tenemos en condición resolutoria porque Narvaja tenía esa conceptualización que predominaba dentro del ámbito del derecho civil y lo que hoy denominamos responsabilidad contractual, porque en esa época no se hablaba, como lo expliqué en la clase anterior, de responsabilidad contractual, sino de obligaciones de indemnizar que surgían del propio contrato. Vamos a leer el 1431, a ver alguien que se anime. Vamos, muchachos. Y no hay nadie, yo leo, profesor. Yo prefiero que sea alguien de que Bueno. no... Yo lo leo, profe, si quiere. Lucía, Lucía y ¿Sí? Fran. Bien. La condición resolutoria se entiende implícitamente comprendida en todos los contratos bilaterales o sinalagmáticos para el caso en que una de las partes no cumpla su compromiso. Esto es lo que le disculpe, Lucía. Esto es lo que él les decía. Dice, la condición resolutoria se entiende implícitamente comprendida en todos los contratos bilaterales o sinalagmáticos para el caso en que una de las partes no cumpla su compromiso. Pero en realidad no es una condición resolutoria, porque si fuera una condición resolutoria se produciría el incumplimiento y se extinguiría el contrato. En cambio, lo que va a pactar en el segundo inciso, que va a leer ahora la compañera, le da una opción de extinguirlo o no. Entonces no es una condición resolutoria, es un remedio, un medio de tutela, una acción, una pretensión que se otorga al acreedor para el caso de incumplimiento pueda satisfacer su interés. Sí, adelante. En tal caso, el contrato no se resuelve ipso iure como cuando se ha pactado la condición resolutoria. La parte a quien se ha faltado puede optar entre obligar a la otra a la ejecución de la convención cuando es posible o pedir la resolución con daños y perjuicios. La resolución debe reclamarse judicialmente y según las circunstancias pueden los tribunales conceder un plazo al demandado. Artículo 1740. Perfecto. Fíjense en el inciso segundo, la segunda oración, la parte a quien se ha faltado, es decir, el acreedor que se ve afectado por el incumplimiento, puede optar entre obligar a la otra a la ejecución de la convención, cuando es posible, pedir la ejecución forzada específica, se está refiriendo cuando es posible, y nosotros le agregamos si satisface el interés del acreedor, pero dice cuando es posible,
o pedir la resolución con daños y perjuicios. Entonces acá, la lectura de esta postura dice, bueno, acá está claro que no exige la mora. En ningún momento, en la compraventa expresamente para la resolución pide la mora, pero acá, como regla general, no pide la mora. Dice, la parte a quien se ha faltado puede optar entre obligar a la otra a la ejecución de la convención cuando es posible, o pedir la resolución con daños y perjuicios. Así que aquello de la otra postura, que los daños se ven desde la mora y el incumplimiento genera la obligación de indemnizar los daños, no se da siempre. Los daños se ven desde la mora, pero por ejemplo en la resolución del contrato no exige la caída en mora. Dice, puede pedir la resolución con daños o perjuicios y no se refiere a la mora en absoluto. Entonces, ahí tenemos las dos grandes posiciones. La que sostiene que incumplimiento se identifica con mora y antes del incumplimiento, antes de la mora no hay incumplimiento. La postura que sostiene que al producirse la exigibilidad sin no cumplimiento, lo que para toda persona hay incumplimiento, es incumplimiento. Y que la mora se requiere para los aspectos específicos que el sistema jurídico prevé en las normas. La indemnización de daños y moratorios, excluir el caso fortuito, la resolución de la compraventa por incumplimiento del comprador, y después vamos a ver, cuando veamos cláusula penal, para reclamar la cláusula penal también. Exige expresamente la caída en mora del deudor para reclamar esa suma de dinero que se establece como multa. Por supuesto, en el incumplimiento temporal, porque ya les comenté que en el incumplimiento definitivo no opera la mora, porque la mora implica un requerimiento al acreedor, al deudor para que cumpla, luego de la exigibilidad. Y en el incumplimiento definitivo ya no puede cumplir por definición del incumplimiento definitivo, entonces no va a operar la mora, ¿sí? En el incumplimiento definitivo. Si en las pruebas o en un examen se le pregunta, se le hace caer en mora y se te pone comisión en el cumplimiento definitivo, no. En el cumplimiento definitivo no hay mora, no se hace caer en mora. ¿Por qué? Porque no le puedo requerir un cumplimiento que no es posible o que ya no me satisface el interés del acreedor. Si ya no le satisface el interés del acreedor, por ejemplo, en el caso de la madera, no le va a intimar que se la entregue, porque ya no me la entregó, por ejemplo, en plazo. Y ya no me satisface mi interés, me quedó desligado de ese contrato. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien? Hagan esquema. Bueno, las diapositivas son en sí un esquema, pero requieren, solo si ustedes después van a ver, para preparar el parcial, las diapositivas, no te alcanzan. Bueno, si leen las diapositivas con el capítulo del tratado que tienen en EVA, ahí tienen el material suficiente para el estudio. Yo les aconsejo que vayan leyendo para las clases y vayan tomando notas y preparándose de esa manera para el parcial que se viene ahora, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sí? Incumplimiento definitivo. ¿Sí? También pueden participar y estudiar y hacer participaciones orales de estudio. Así los podemos calificar. ¿Sí? Más allá de las preguntas por dudas, pueden levantar la mano y decir, profesor, el incumplimiento temporal, las posiciones, el definitivo, Cafaro, Carnelli, Gamarra, lo tienen ahí en el libro. Nosotros el primer día de clase les expresamos que lo íbamos a considerar. ¿Sí? Los que ya son alumnos nuestros saben que eso lo consideramos más allá de la intervención por seguimiento de la clase, digamos. Hay una intervención por estudio, que con todo gusto está abierto para que levanten la mano y opinen sobre los temas y expresen lo que han estudiado. Bien, avancemos entonces. Incumplimiento definitivo. ¿Cuándo se da? Si la prestación no es posible de ser ejecutada
o siendo posible, ya no satisface el interés del acreedor. Esto es lo que disociada la oración anterior. Tenemos dos variables. La prestación no es posible de ser ejecutada. La prestación puede ser ejecutada, pero no satisface el interés del acreedor. Recuerden que para la posición de Gamarra, solamente hay incumplimiento definitivo cuando no es posible de ser ejecutada. Si es posible de ser ejecutada, habría incumplimiento temporal. Esto choca, por supuesto, con los ejemplos que estábamos poniendo, por ejemplo, del vestido de novia. Porque es temporal, pero ya no le satisface el interés. Entonces, ¿qué mora le va a poder y qué daño moratorio le va a reclamar? Le va a establecer un incumplimiento definitivo y que impide la resolución del contrato y que le devuelva los $3.000 que le costó el vestido, como en un caso de jurisprudencia. Profesor, estos dos puntos es para, lo hace referencia a Gamarra, ¿no? Dijo. No. A ver. No se confundan con los autores. Ustedes sigan las posiciones. Yo la posición de Gamarra ya la di. No, la posición de Gamarra precisamente no contempla los dos puntos, contempla el primero, solo este. Ah, ok, bien. La posición del resto de la doctrina, digamos, se inclina por la segunda. ¿Sí? Profesor, Por las dos, por esta que les estoy poniendo como la que estamos dando. Pero en el incumplimiento temporal, ahí tiene otra variante, que es que requiere que la mora para el incumplimiento. Y eso sí es una diferencia porque si promueve una resolución del contrato y me responde, no, usted tenía que hacer caído en mora al deudor, y en casación me dicen que lo tenía que haber hecho caer en mora, bueno, te estoy todo para atrás. ¿Sí? Espero que me estén siguiendo porque sí. sí, esto requiere estudio. Esto es lo más complejo. Para mí, responsabilidad contractual no es lo más complejo del derecho civil, es lo más complejo del derecho. No es lo más complejo del derecho civil, es lo más complejo del derecho civil. Pero para mí es lo más, en el ejercicio profesional es lo más complejo. Es donde el profesional generalmente pide ayuda porque se supera. Porque además hay muchos, o sea, los casos se dan con varios problemas, pero con estos conceptos básicos vamos a andar muy bien, ¿sí? Vayan tomando, porque estamos yendo de lo más general y vamos a ir a lo particular dentro de lo general, ¿sí? Y todo esto lo van a repasar o rematar o aplicar en el curso de contratos especiales. Bien. No sé si lo más difícil, pero por lo menos tiene una alta complejidad. Vamos a decir, sí, para Mariño lo más difícil del mundo es la contractual. Bueno, tiene una complejidad que es coordinar los incumplimientos con los remedios y conceptualizar qué daño voy a pedir. Sí. Bueno, Profe, lo vamos disculpa, a ver en la siguiente clase, en esta y en la siguiente clase. Sí, Micaela. ¿podrías explicar esto de nuevo? ¿Qué cosa? Esto último, lo del incumplimiento definitivo y eso que dijiste. ¿Cómo no? Nosotros, a ver, Muchas nosotros gracias. más atrás vimos que el criterio de distinción, que había dos posiciones respecto al criterio de distinción entre el incumplimiento definitivo y el incumplimiento temporal. Los que sostienen que el criterio de distinción es la posibilidad o no de cumplimiento, si es posible el cumplimiento hay incumplimiento temporal y le puedo requerir que cumpla. Si ya no es posible el cumplimiento, para esta primera posición, hay siempre incumplimiento definitivo, porque no es posible que le pida el cumplimiento. El cumplimiento tardío, obviamente, el cumplimiento después de la exigibilidad. ¿Eso está claro? ¿Queda claro? Sí. Sí,
le digo a todos, porque si esto no queda claro, ya tenemos que... O sea, ¿cuándo tengo incumplimiento temporal? Cuando el cumplimiento tardío del deudor es posible. La camioneta está en el garaje. La casa está en el lugar. El cumplimiento es posible. Sí, voy al juez y le digo, por favor, señor juez, le requiero que con la fuerza pública me entregue la camioneta que está en tal lugar. El deudor me debe. Perfecto, el cumplimiento temporal. Y le reclamo los daños moratorios, los daños por la demora. Para otra posición, no basta, la posición B, no basta que el cumplimiento sea posible o no. Puede suceder que el cumplimiento sea posible, pero no satisfaga el interés del acreedor, y el acreedor determine que hay incumplimiento definitivo. No hay incumplimiento temporal. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Que no requiere hacerlo caer en mora para reclamarle los daños. Porque después vimos que tanto para una posición, la que identifica mora con incumplimiento, para la que no lo identifica, los daños se deben desde la mora. La diferencia está en que los que identifican mora con incumplimiento requieren siempre la mora antes de cualquier acción del acreedor, mientras que los que no identifican mora con incumplimiento solo requieren la mora para lo que vimos: indemnización de los daños moratorios y excluir el caso fortuito, y en los casos puntuales donde se requiere la mora. Ahora, cuando paso el incumplimiento definitivo, acá también tendría que poner las dos posturas. Yo acá puse la posición predominante. Si la prestación no es posible de ser ejecutada, acá tal vez esté mejor explicado. Para una posición es que la prestación no sea posible de ser ejecutada, Gamarra, Cafaro Carnelli. Cuando no es posible de ser ejecutada, pero además, cuando la prestación puede ser ejecutada, pero no satisface el interés del acreedor. No sé si ahora quedó un poco más claro. Micaela. Sí, muchas gracias. Bien. Ahora vamos a seguir y lo vamos a seguir profundizando y creo que aclarando. A ver, precisamente esta parte, ¿cómo es eso de que la prestación es posible y que hay incumplimiento definitivo? Es cuando la prestación es imposible y hay insatisfacción definitiva del interés del acreedor. Por ejemplo, en las obligaciones de plazo esencial o de cumplimiento puntual, se requiere que se cumpla en una determinada fecha, porque después ya no satisface el interés del acreedor, ¿sí? Tiene que estar las máquinas para levantar la cosecha en un determinado día, porque tiene que ser entrega, primero porque hay que levantarla en una determinada fecha, segundo porque tiene que entregarla en los silos al otro día. Bueno, no viene, tiene que estar el día antes para preparar todo, no viene, bueno, contrata a otro, llega el día después y dice, no, mire, ahora ya el cumplimiento tardío suyo no satisface mi interés, ya hubo incumplimiento definitivo. El caso del vestido de novia, lo quiere para el casamiento, no lo hizo, lo quiere entregar una semana después, dice, no, mire, acá hubo incumplimiento definitivo, pero el cumplimiento es posible todavía. Gamarra dice que hay incumplimiento temporal, sí, pero no. ¿Qué pasa? No satisface el interés del acreedor. Si el cumplimiento es tardío, ¿sí?, y hay incumplimiento temporal, y el deudor ofrece el cumplimiento pagando los daños moratorios, el acreedor se lo tiene que aceptar si es que todavía no promovió la resolución del contrato. Después vamos a ver hasta cuándo se puede cumplir el deudor. Si el deudor debe las 3 camionetas y cae en mora, porque hay mora automática o porque lo intimó, y al intimar le entrega, entonces el acreedor no le puede rechazar el cumplimiento. En cambio, en los casos excepcionales como estos, que el cumplimiento es posible y no satisface el interés del acreedor, el acreedor puede rechazar el cumplimiento tardío sobre la base de que hay incumplimiento definitivo. Entonces, ¿cuándo se da esta situación de que la prestación es posible
pero ya se produjo la insatisfacción definitiva de interés del acreedor. En las obligaciones de plazo esencial o de cumplimiento puntual, cuando hay prolongada inactividad o pasividad del deudor, ¿sí? Por ejemplo, tiene que construir, que eso también tiene relación con el incumplimiento anticipado, pero tiene que construir un edificio. Él compró, o sea, un apartamento en el pozo, lo que llaman el pozo, ¿no? Propiedad horizontal, hay leyes especiales, lo van a ver en contratos que habilitan las promesas de compraventa, en edificios que todavía no están construidos, hasta se puede pedir una hipoteca, etc. Y la tiene que entregar en 6 meses. Y al cuarto mes y medio no hizo ni el pozo para los cimientos. Bueno, hay una prolongada inactividad o pasividad del deudor. Podría estar en un caso de incumplimiento anticipado que son de incumplimiento definitivo, porque ya no satisface el interés del acreedor podría adoptar acciones, por ejemplo, la resolución del contrato. Mire, devuélvame lo que pagó porque yo lo precisaba, además, porque tengo vendida mi casa, y para tal fecha precisaba el apartamento, o lo preciso, y tengo que solucionarlo de otra manera. Y también cuando el deudor manifiesta por actos inequívocos la voluntad de no cumplir. Ahí podría sostenerse que hay insatisfacción del interés del acreedor definitivo, porque si ya antes de que sea exigible ya dice de que no va a cumplir, bueno, entonces hay incumplimiento definitivo. Eso ha pasado muchas veces con obras públicas, en obras que se llaman a licitación y se concede a una empresa, pero después el Estado anuncia que no va a hacer por ejemplo, ese complejo de viviendas o ese plan, etcétera. Entonces sale el ministro de Transporte a decir, no se va a hacer la obra que se llamó a licitación internacional, pero entonces, y se habían firmado los contratos. La otra parte dice, bueno, hay incumplimiento definitivo, pues si ya no va a cumplir, ¿sí? Pero las más importantes se dan en el primero de los puntos, que son las obligaciones de cumplimiento puntual. La madera que tiene que llegar, es un caso de jurisprudencia, lo tiene en el tomo de responsabilidad contractual, tomo 1 de Gamarra, lo trabaja bastante, y se pacta para una determinada fecha. Si llega después, ya no satisface el interés del acreedor. Compró otra madera que estaba disponible y la envió en ese barco. Ahora ya lo de usted ya no me sirve. Usted produjo la insatisfacción definitiva de mi interés. Bien, entonces, estos son los casos donde la prestación sería posible, pero habría insatisfacción definitiva de interés del acreedor. También podría pasar, para finalizar la clase, que la novia acepte el vestido, que el exportador acepte la madera, ¿sí? En los otros dos casos ya creo que no hay forma de solucionarlo, pero ahí en la de puntual, y ahí es donde se daría la mora por la naturaleza de la convención. Bueno, recogería la madera, le debería los daños moratorios. Le acepta el vestido, no le debe el valor del vestido, sino que le debe, por ejemplo, el alquiler del otro vestido, y si tiene posibilidad de reclamar daño moral por esas circunstancias, realmente se lo causó, entonces lo podría reclamar. Pero queda en el acreedor si acepta o no el cumplimiento tardío del acreedor, porque habría en principio incumplimiento definitivo por la insatisfacción definitiva del interés del acreedor. Bien, en la clase que viene vamos a ver incumplimiento inexacto defectuoso y después vamos a empezar con los remedios. Las diferentes acciones, ¿sí?, que tenemos y que se articulan con las diferentes categorías de incumplimiento. Y aquí básicamente son estas: la de cumplimiento específico, la resolución del contrato, la de la contraprestación y las indemnizatorias. La vamos a ir articulando con cada tipo de incumplimiento. Así que para la clase que viene, muchachos, toman el material que tienen en EVA y repasan incumplimiento temporal y definitivo. ¿Sí? Creo que eso es un deber.
porque así vamos a ir entendiendo, por supuesto, si avanzan hacia los remedios y lo que vamos a ver la clase que viene, muchísimo mejor, pero creo que un repaso después de esta clase a lo que dimos le va a venir muy bien. Sí, Pilar. Hola, profe, buen día. La consulta va por otra cosa, pero antes de que termine la clase, quería preguntarle si pudo averiguar lo de poder reglamentar el examen, los que sacamos menos de 3. No, pero se lo resuelvo para la clase que viene. Muchas gracias. ¿Alguna otra cosa que quieran preguntar? Bueno, muchachos, entonces vamos arriba. Tienen acá un tema que realmente es hermoso, de la contractual, que lo van a tener en la profesión, que tiene un parcial prácticamente que se va a centrar en esto, y es el momento para mejorar el primer parcial o mantener las buenas calificaciones que tuvieron. Es un parcial corto por el receso largo que hubo en septiembre, y el material está ahí, lo estoy explicando, pueden preguntar toda la duda que quieran, que todas se las vamos a resolver, así que los impulso y los motivo a aprovechar las clases, aprovechar esta oportunidad que tienen. Así que nos vemos entonces el lunes. El lunes nos estamos viendo, así que espero que puedan estudiar y los que todavía no se pusieron al día con esta parte que recién está empezando, poder acompasar el curso e ir preparando el parcial. Hasta el lunes, que tengan buen fin de semana. Muy bien, muchas gracias.